Tardes a todos, es un placer empezar las actividades con ustedes nuevamente. Yo soy el doctor Ricardo Villarroel. Soy a ser este semestre su docente de clínica quirúrgica y en esta materia más que todo vamos a ver la parte introductoria, todo lo que es el ambiente netamente quirúrgico. Lamentablemente por el contexto en el que estamos actualmente todavía no tenemos bien delimitadas las fechas que vamos a ir al hospital o veremos cómo nos vamos acomodando con ustedes, aunque sea un alumno o de a dos por día, empezando con un sorteo o otra cosa, darle la manera de poder resolver este problema. Pero siempre y cuando primero tiene que estar la seguridad de ustedes, ¿no? No pueden arriesgarse tanto ustedes o nosotros arriesgarlo a ustedes voluntariamente, ¿no? Porque hay muchas, he tenido muchos residentes que se han enfermado, internos que se están enfermando, entonces todas esas cosas tenemos que ponerlas en contexto y tenerlas presentes para evitar complicaciones a futuro, ¿no? Y también malentendidos con ustedes y su familia, ¿no? No digo que todos se vayan a morir con coronavirus, pero no sabemos, la enfermedad se manifiesta de manera distinta entre unos y otros, ¿no? Entonces eso, para tenerlo cuidado, y lo vamos a desarrollar más adelante hablando de la parte práctica, ¿no? ¿Por qué es importante esta materia o este semestre para ustedes? Porque en este semestre ustedes empiezan a tener contacto con el hospital, empiezan a tener contacto con los pacientes, más que todas las anteriores materias, no hablamos de semiología, no hablábamos netamente de más terminología médica implícita en atender a los pacientes, sino estábamos más enfocados en la parte científica, técnica, estábamos hablando de bioquímica, estábamos hablando de fisiopato, estaban hablando de embriología, en la parte de anatomía, todo era descrito generalmente, ahora es donde nosotros todos esos conceptos, y algunos van a sentir para qué mierda me sirvió de embriología o otras cosas más, pero van a ver que van uniendo los cabos para poder ponerlo en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque al final medicina uno va, es como un conjunto de todo lo que va ido aprendiendo y lo va enlazando y lo va uniendo para tener un concepto más claro sobre una patología, sobre una enfermedad o poder brindar un diagnóstico con todos los conocimientos que uno ha ido aprendiendo y ido adquiriendo en el transcurso de su formación, ¿no? Y ahora nosotros siempre dábamos este tema, lo hemos elaborado junto con otro colega que también da clases en esta universidad. Siempre hablábamos del campus universitario moderno. ¿Por qué? Porque teníamos un grupo de Telegram, teníamos grupos de Google Classroom, donde les mandábamos preguntas a veces cuando operábamos un paciente, para ver quién entraba al quirófano o alguna que otra tarea. Ya lo íbamos implementando, ¿no? Y ahora creo que esto ya no es tan a futuro tan lejano, ¿no? El campus universitario moderno no tiene paredes, tenemos una interacción prácticamente completamente 24/7, podemos resolver las dudas tanto ustedes como nosotros, o a veces si yo no se las puedo explicar o no la entiende de mis palabras, ustedes la googlean y va a aparecer la respuesta. Hay videos en YouTube donde hay tutoriales de todos los conceptos. Y también esto es más retador para nosotros, para los docentes, para los que estamos al otro lado. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden anteponer a los criterios que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque toda la información está ahí. Entonces nosotros tenemos que prepararnos más o profundizar más en los temas que elaboramos para ustedes, ¿no? Entonces ya no es el escenario de antes donde éramos 200 alumnos enfocados solo en una clase magistral, ¿no? Entonces todo eso ha ido rompiendo barreras y nos ha ido permitiendo tener más conocimiento gracias al Internet y a veces poder romper la barrera que ustedes tienen. A veces en las clases teóricas, como digo, presenciales, todavía hay algunos alumnos que tienen miedo a preguntar, tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque se le van a reír de él, porque me dicen que soy el que siempre pregunta boludeces. Entonces, un montón de cosas, ¿no? Y esto a veces les da como que un filtro para animarse a preguntar más cosas, porque no tienen que tener miedo de preguntar. Las únicas preguntas malas son las que no se hacen, ¿no? En este periodo donde ustedes están en todo lo que es la universidad y parte del internado, ustedes pueden equivocarse, tienen el derecho a no saber. Ya cuando terminen el internado ya son un profesional más y están en competición con otros profesionales más. Entre ustedes mismos va a haber competencia
por un puesto laboral, por un puesto en la residencia y otras cosas más, ¿no? Entonces tienen que ir preparándose y a veces esto de acá nos ayuda a romper esa barrera inicialmente e ir perdiendo el miedo para resolver nuestras dudas, ¿no? Inicialmente utilizábamos métodos de apoyo, antes lo utilizábamos el Google Classroom, ahora estamos con Microsoft Teams. Nosotros creamos la sala, subíamos los videos de las cirugías o mandábamos preguntas y íbamos sorteando quién entraba a quirófano, ¿no? Todos estos materiales, todo este acceso al Internet nos permite la facilidad de algo, de que nos actualicemos constantemente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos curiosidad por estos métodos tecnológicos, más que todo mi generación o la generación pasada y la de ustedes, va a ser mucho más fácil actualizarnos. ¿Por qué? Porque la información ya está en Internet. Antes, sus profesores, o no sé si alguien tiene un padre que sea médico o un abuelo, ellos se actualizaban leyendo los libros. Entonces, tenía que pasar años para que un libro que lo hayan escrito en Inglaterra o lo hayan escrito en Estados Unidos llegue a veces a Sudamérica, o vos tenías que viajar allá y traértelo y leerlo el libro, y los que no sabían inglés tenían que esperar que salga una versión en español o para otros artículos indistintamente, ¿no? Entonces, la actualización a veces no era muy rápida, solo era en los lugares donde imprimían el libro y otras cosas más, ¿no? Y además implicaba un costo mucho más grande. Ahora lo tenemos todo en la red, tenemos PubMed, tenemos Cochrane, hay artículos en inglés, alemán, español, portugués, catalán, en lo que ustedes quieran. Y si no lo saben, hay traductores en todo el Internet. Entonces, todo eso nos permite actualizarnos constantemente, ¿ya? ¿Y por qué? Porque queremos quitarnos esa idea de que nuestro conocimiento que con el que hemos salido es el conocimiento máximo, el conocimiento universal. No, es un pequeño conocimiento que va a ir cambiando con el tiempo. Y eso más que todo lo hemos ido viendo también en la parte quirúrgica, no tanto en la parte clínica. En la parte clínica, hace 10 años le seguían dando en el April, ahora, o hace 20 años le siguen dando en el April, ahora le siguen dando en el April, ¿no? En la parte quirúrgica es un poco más dinámico los cambios, y los cambios en la parte quirúrgica van de acuerdo con la tecnología. Es por eso que también nos comparamos con unos pilotos de aviación y decimos, un piloto que aprendió a volar en un avión de hace 50 años, seguramente no va a poder volar bien un Boeing de última generación, ¿no? Es lo mismo, un cirujano que era un capo máximo hace 50 años y no se actualizó, no hizo ningún curso, no leyó unos artículos nuevos, no va a poder estar a la etapa competitiva en la que estamos hoy día, ¿no? Entonces, ¿en qué compete un cirujano moderno? Va a competir entrenamiento, actualización. Estamos hablando que ahora todo es cirugía mente invasiva, o sea, por la parte videoasistida o laparoscópica. Hace muchos años todo lo hacíamos abierto y ahora hay torres de laparoscopía en servicios de emergencia, para los servicios de cirugía programada. Y hasta el mismo paciente te exige eso, ¿no? El paciente te exige, doctor, ¿será que lo podemos hacer de manera laparoscópica? Por favor, si lo puede resolver. Y algunos cuando le dicen no, los pacientes van a buscar otros doctores que estén capacitados para poder resolver el problema de manera mínimamente invasiva, ¿no? Entonces nosotros vamos de la mano de la actualización y tenemos que entrenarnos para poder ser diestros en los nuevos elementos tecnológicos que se van apareciendo. Por ejemplo, la torre de laparoscopía, la cirugía robótica, la cirugía monopuerto, la cirugía endoscópica. Sobre todos esos tipos de cirugía son muy dispersos y nos pueden llegar a desfasarnos a nosotros si nosotros estamos constantemente con la tecnología. Hay que estar siempre pendientes de todo esto y estar listos y prestos para este cambio, que el cambio no se va a detener por nosotros. Bueno, y también todo lo que pillamos en Internet es bueno o no. Y todo lo que dice nuestro jefe es bueno o no. Y nosotros tenemos que empezar a analizar y ver la veracidad de la información que nos dan. Ya sea la que encontramos en Internet o ya sea la que nos dicen nuestros jefes en una charla de sala o en una presentación o discusión sobre un caso clínico o un paciente, ¿no? Van a toparse ustedes ahora o más adelante, cuando estén en las prácticas hospitalarias, ya sea quirúrgicas o clínicas, ¿no? Siempre va a haber un residente o un interno que le diga, doctor, según el nuevo artículo del Journal, ya no se hace colectomía abierta, sino se hace colectomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque el paciente se puede ir al otro día postoperatorio, va como cirugía ambulatoria, yo qué sé más. Entonces el jefe te va a decir, no, en mi serie personal
o yo lo hago así, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo todas esas cosas y viendo que si hay una persona así, bueno, se nos va a tornar poco creíble. ¿Por qué? Porque no hay un oponente contra un artículo científico serio, ¿no? Tenemos que ver el grado de evidencia, el 1A, que es una revisión sistémica de ensayos clínicos aleatorizados con homogeneidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas, vamos del 1A hasta el 5, que es una opinión experta, una opinión de expertos sin valoración crítica explícita o basada en la fisiología, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo el grado de importancia de cada artículo e ir viendo cómo nos vamos afianzando en estos artículos. Y ahora esto lo hemos estado aplicando. ¿Por qué? Porque entrábamos a internet, buscábamos un artículo del COVID-19 y veíamos el grado de evidencia 2B, grado, ¿por qué? Porque son estudios clínicos aleatorizados de baja calidad. Así se ha ido tumbando medicaciones que la hemos ido cambiando. ¿Por qué con todo esto? Con la evidencia científica, ¿no? Hemos ido tumbando mitos con medicamentos para ir yendo a una medicación más específica, ¿no? Entonces tenemos que tener pendiente la calidad de la información que leemos y la calidad de los artículos a los cuales nosotros leemos y estamos prestos para poder resolver todo esto, ¿no? Bueno, y la palabra cirugía deriva del griego cheir, que significa manos, y orgos, que significa trabajar. Entonces nosotros somos unos artistas con las manos, porque trabajamos las manos. Prácticamente, ustedes me dicen, una persona con amputación de los dos brazos puede ser cirujano, lamentablemente no. Se va a dedicar a la parte de docencia, se va a dedicar a otros procedimientos súper selectivos, donde con una prótesis puedan ayudarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener movimientos finos con las manos y resolver patologías a veces urgentes y cierta destreza y rapidez, ¿no? Entonces, el cirujano siempre tiene que estar actualizado constantemente y tiene que prepararse para la cirugía, tiene que prepararse para el ambiente quirúrgico. En ese momento, a veces, entre chiste de pasillo, nos dice el anestesiólogo, anda, te pongo el tutorial de YouTube para que lo puedas resolver, digamos. Entonces, para evitar esa cosa tenemos que ir preparados, leyendo, viendo, haciendo la evaluación preoperatoria para que nuestro tramo operatorio no sea tan complicado y tengamos un mejor postoperatorio. Ya no podemos ir e enterarnos en ese mismo momento la patología del paciente cuando lo tenemos abierto, ¿no? Tenemos que tener todas esas cosas ya subsanadas y listas e ir preparados con todas nuestras armas para tener todas las eventualidades casi cubiertas. Bueno, y la evolución y hemos ido evolucionando con el tiempo, no nos hemos detenido. La parte de todo quirúrgica está evolucionando constantemente, todavía no hemos llegado, no, yo creo que a nuestro pico máximo, y esta rama irá evolucionando, ¿no? Primero hacíamos todo abierto, le hemos empezado a hacer más estéticos por incisiones pequeñas, le hemos empezado a hacer la parte laparoscópica, luego hemos empezado a hacer la parte endoscópica, ahora estamos con cirugía robótica, y bueno, y para todo eso tenemos que ir entrenando, ¿no? En pelvic trainers. Y bueno, antes se decía grandes incisiones, grandes cirujanos, ¿no? Mientras la herida era más grande, tu cirugía era la más grande, más compleja y vos lo pudiste resolver, ¿no? Esto ha ido cambiando con el tiempo y vemos cada vez una realidad donde muy pronto no vamos a requerir bisturí ni una gran incisión para poder resolver todas las cirugías o que podemos realizar, ¿no? Y esto nos ha llevado también a descubrir ciertas cosas que mientras más grande era la cirugía, a veces los pacientes se complicaban. ¿Por qué? No netamente por el acto quirúrgico o por la patología, sino por la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Una cirugía abierta, una cirugía de más de 3 horas, nos ocasiona casi un aumento del 100% de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Una cirugía laparoscópica hasta un 25%, una percutánea entre un 5 y 8%, y la endoscópica entre un 0 a 2%, ¿no? Entonces esto nos va a ir disminuyendo en la evaluación postoperatoria del paciente, en su reinserción laboral. ¿Por qué? Porque a veces en este mundo que todos vivimos apresurados, mientras menos tiempo el paciente esté hospitalizado y pueda regresarse más rápidamente a la parte laboral, es mucho mejor para él y para su familia y para el trabajo donde él se desempeña, ¿no? Entonces tenemos que ir asociándonos a este cuadro, ¿no? Cirugía abierta, mayor respuesta inflamatoria sistémica. Esto lo asociamos también al cuadro de la pancreatitis.
anteriormente los pacientes que hacían colecciones pancreáticas o necrosis pancreáticas los marsupializaban. ¿Y qué es lo que se hacía? Se abría, se hacía una incisión en boca de horno, parecida como si fuera una coger bilateral, y lo dejábamos abierto. No era cirugías grandes, entonces estos pacientes aún se aumentaba la respuesta inflamatoria sistémica y se morían. De 10 pacientes que se operaban, 8 se morían. Ahora, de 10 pacientes que tienen acceso a necrosis pancreática, viven 8, ¿no? Gracias al drenaje percutáneo. Bueno, y la cirugía abierta, ¿qué complicaciones nos trae, no? Nos puede presentar una bacteremia, una hemorragia, hernias incisionales, fístulas intestinales, contaminación intraabdominal, otras colecciones que van a ir apareciendo, ¿no? Porque a veces podemos contaminar mucho más la cavidad y se nos complican los pacientes, no cerramos bien la pared, vamos a tener eventración o el control del sangrado no va a ser muy prolijo o la hemostasia. No, y nosotros, lamentablemente, nosotros para bien no somos lobos solitarios, normalmente a veces lo que sí pregonamos es el trabajo en equipo, ¿no? Siempre van a haber a 2 cirujanos resolviendo un paciente o a más. No lo sabemos todo y tampoco podemos resolverlo todo, ¿no? Cada vez nos estamos especializando en un área mucho más específica para poder brindarle un mejor tratamiento al paciente y una mejor respuesta a la patología que está presentando. Y el trabajo en el equipo también va acompañado de la tecnología, ¿no? Ahora es primordial que haya un ecógrafo en una sala quirúrgica, un arco en C, una torre para la laparoscopía. No tenemos un tomógrafo portátil, pero en unos hospitales del mundo sí lo tienen. Y sería muy hermoso tenerlo más adelante acá con nosotros, ¿no? Bueno, y este es el ambiente de un quirófano moderno, ¿no? Equipo de techo, luces LED, el tomógrafo portátil, la anestesia, o acá en el tomógrafo donde podemos cargar las imágenes que están enlazadas al sistema para nosotros poder verlas, la camilla, un ecógrafo en la cama del paciente, la torre de endoscopía y la paroscopía. Entonces, cada vez los quirófanos van implementando equipos tecnológicos para que nosotros podamos darle uso para mejorar la calidad de atención con el paciente. Bueno, en el quirófano tenemos que ver la iluminación, la temperatura, la amplitud, los paredes y pisos, qué colores son de las paredes, todo esto, eh, todos estos puntos tienen una importancia específica que la vamos a desarrollar en temas posteriores. Bueno, el equipo operatorio está formado por los miembros sépticos y los miembros asépticos, ¿no? Lo que son los miembros sépticos son los que no están, los que no han hecho su lavado de la mano, son los que no están con mandiles estériles, con guantes estériles, ¿no? Normalmente vemos la imagen 2 cirujanos, la instrumentadora y atrás tenemos al técnico radiólogo, ¿no? Entonces, podemos ver también en esta parte a los anestesiólogos circulantes y los estudiantes que a veces están en quirófano observando o contaminando el campo operatorio. Ya nos ha pasado muchas veces que van estudiantes y se acercan mucho, contaminan el campo operatorio o contaminan la mesa quirúrgica y tenemos que abrir nuevamente otra caja para poder terminar la cirugía. Bueno, la técnica quirúrgica cada vez es más controlada, más avanzada, y estamos hablando de técnicas quirúrgicas atraumáticas, ¿no? No tenemos que disecar más de lo necesario. Un ejemplo, en la vesícula, a veces por disecar más de lo necesario podemos disecar el colédoco, reducimos la exposición del tejido, tenemos que tener tomas delicadas, pedículos cortos, no tenemos que ligar en masa, tenemos que tener hilos más finos, no tenemos que tener suturas a tensión, en menor tiempo quirúrgico posible, porque más tiempo quirúrgico va a aumentar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Perdón, me disculpar. Y tenemos que hacer una buena decada de hemostasia y un buen control de hemostasia. Bueno, y todos los pacientes requieren manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver nosotros, no lo va a ver el médico internista, lo va a ver el cardiólogo, lo va a ver la nutricionista. Y todo eso vamos a darle un mejor manejo, un mejor soporte al paciente para que tenga una recuperación postoperatoria inmediata o poder darle un mejor diagnóstico o descubrir patologías sobreagregadas que nosotros no hayamos descubierto. Bueno, la ubicación típica de un quirófano
el cirujano, primer ayudante al frente del cirujano, el segundo ayudante a veces se pone al lado del primer ayudante o al lado del cirujano, ¿no? Siempre el cirujano a veces empieza a la derecha del paciente, ¿no? A la cabeza siempre va a estar el anestesiólogo y las personas que observan la cirugía detrás del equipo quirúrgico. Prevención de las infecciones, ¿cómo podemos prevenir haciendo una buena sex anti-sex? ¿En qué consiste esto? Un lavado de manos, guantes y ropa estéril, lavado del área quirúrgica del paciente, campos operatorios y antibióticos profilácticos, ¿no? El lavado de manos, antes nosotros teníamos que refregarnos constantemente con jabón. Microfono apagado, doctor. Van a disculpar, estaba despidiendo a mi hermano, todavía de viaje. Bueno, entonces antes teníamos que lavarnos las manos prolijamente con cepillo y a veces eso producía que nos producía escoriaciones en las manos, escoriaciones en el antebrazo y no traía ningún beneficio para nosotros ni para el paciente. Y también se atribuye eso a un cierto grado de aumento de las infecciones de la herida del sitio quirúrgico, ¿no? Ahora lo que hacemos, entramos al quirófano, nos lavamos la mano con agua y jabón líquido, nos secamos con unas toallas y nos tenemos a poner el Avodart o lo que es la clorhexidina en gel, ¿no? Y así así hacemos la asepsia de nuestras manos y la limpieza de nuestras manos. Siempre hay que tener cuidado de las medidas de bioseguridad. Esto lo vamos presentando hace 3 años y ahora es mucho más incluso importante que nosotros, ¿no? Si no tenemos las medidas de seguridad y no estamos en las condiciones de atender algo o hacer algo, no lo hagamos. Ya, primero está la vida de nosotros y luego está recién la vida del paciente. No podemos inmolarnos por ello si no tenemos un barbijo o un guante o algo para protegernos. No tenemos por qué y no estamos tampoco obligados a hacerlo, ¿no? Bueno, eso es todo. Un tema de introducción, un resumen de los 3, 4, 5 temas que van a venir más adelante. Todavía las clases, vamos a ver con las clases prácticas y si no empieza hasta el mes de marzo, vamos a empezar a darle diapositivas sobre historia clínica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos en el hospital normalmente? Nos juntamos y vemos un paciente, vemos más que todo semiología quirúrgica, nos enfocamos a todo lo que es el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es un síntoma muy capital e importante en todo lo que es cirugía. Con eso podemos diagnosticar 10 cosas y con un solo síntoma, viendo dónde está, cómo se localiza y cómo evoluciona, ¿no? Vamos a ver si se empiezan a regularizar las cosas y si no, vamos a empezar a darle también la parte práctica en videos ya pregrabados que tenían los anteriores grupos por acá, ¿no? Cualquier duda que tengan, no duden en consultarla, le escriben en la plataforma o vía inbox. No hay ningún problema, o a mi teléfono, entonces estamos en contacto a poder ayudarles a ustedes, ¿no? Y que este semestre trate de ser lo más provechoso posible para ustedes. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, ninguna, doctor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos y espero verlos pronto presencialmente a todos ustedes. Y a ver si nos sorteamos. Doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao.